Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, buenas noches, bienvenidos. Qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos, acá, entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de meternos de lleno en este encuentro dominical que hacemos acá en Radio Rivadavia. Si te parece, presentamos a nuestros auspiciantes. Acompañan Entre el cielo y la tierra. Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bold Gaming, Sociedad Anónima. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Tu heladera Philco habla de vos. Heladera Philco con toda la tecnología de termotanques RIM. Bríndele respaldo a sus trabajadores. A la hora de elegir la mejor protección para ellos y su patrimonio, piense en ART Interacción. Permanencia y solvencia. Comuníquese al 5354-6800, 0800-266-0055, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 0800-266-0057, Interior. YPF y Praga Comunicaciones. La Rural, predio ferial de Buenos Aires, presentó su primer reporte de sustentabilidad, convirtiéndose en líder en responsabilidad social en su industria. Para más información, www.larural.com.ar/responsabilidad social. Impulsamos el desarrollo de nuestra comunidad y un mayor cuidado del medio ambiente. Eso es crecer para Loma Negra. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137K, Juicio 3999242109. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Bien, Padre Guillermo, como solemos hacer todos los domingos, tener un espacio para el encuentro y la reflexión de la palabra, del Evangelio que cada domingo nos presenta la Iglesia. ¿Qué nos quiere traer la Iglesia en el Evangelio de este domingo? El Evangelio de este domingo ya nos acerca prácticamente a las puertas de la Semana Santa. Hay que tener en cuenta que el próximo domingo ya vamos a estar viviendo el Domingo de Ramos, ¿no? Y hay algunas frases de Jesús de este domingo que son para mí muy fuertes. Cuando Felipe le plantea, dice, bueno, se le acerca a uno de los discípulos y dice, queremos ver a Jesús, ¿no? Y creo que es una necesidad que permanentemente todos queremos ver a Jesús. Y en ese querer ver a Jesús hay que ver a qué Jesús queremos ver, ¿no? Me parece que el Señor nos plantea, por lo menos en este domingo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. Es casi como una anticipación de su pasión, y no siempre es el Jesús que queremos ver. Me parece que a veces queremos ver un Jesús que, bueno, nos evita las cruces, un Jesús que es compañía para el dolor, pero que, bueno, no nos quiere hacer pasar por la prueba. Y el Señor, un Jesús hecho a medida de cada uno. Sí, no sé, bueno, cada uno, digamos, siempre queremos ver el rostro de Dios que nos parece más amable, pero muchas veces el Señor también nos hace pasar por el crisol de la prueba, algo que no se evitó a sí mismo, ¿no? Y ahora que se acerca la Semana Santa, yo siempre digo que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo para mirarse uno mismo, para tratar de
a través de la oración, el ayuno y la limosna, que son las tres grandes herramientas que nos pone la Iglesia, tratar de mejorar de vida, de acercarnos más a Dios. Es un tiempo de conversión, pero el tiempo de la Semana Santa es un tiempo para mirarlo a Él, no es un tiempo tanto para seguir mirándonos nosotros frente a Él, sino directamente para mirarlo a Él, ¿no? Qué grande que es Él, no tanto estar como con el ojo del alma puesto en uno mismo y en sus problemas, ¿no? Y me parece que ahí nos ayuda a girar la mirada y ver al Señor, que bueno, Él también pasa por eso, ¿no? Nos ayuda a verlo padecer, porque en definitiva cada hombre cuando pasa por momentos de prueba, por momentos del dolor, cuando mira la cruz entiende que ese Dios que tanto lo quiere también pasó por ese sufrimiento y por esa prueba, que no es simplemente algo que lo vio de afuera, sino que fue el precio de la encarnación, aceptar el sufrimiento, la cruz, la muerte, que sin duda termina la resurrección en un canto de vida, pero hay que pasar por eso para poder llegar a la gloria, ¿no? Y a veces lo queremos evitar un poco. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Decláralo. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Jesús, no quiero estar lejos de ti. Escuchábamos a Adrián Romero, Cerca de ti. Padre Guillermo, hace unos días leía un artículo en la portada del suplemento Valores Religiosos que vos dirigís, y la verdad que hasta ese momento, si alguien me hubiera jugado una apuesta sobre la cantidad de cristianos que pierden su vida a causa de su fe, que son asesinados, que son perseguidos, que son discriminados, humildemente hubiera dicho que no era así, que no era cierto. Me llamó profundamente la atención. Bueno, justamente en esta noche tenemos el enorme gusto de poder tenerlo aquí a Jesús Silveira, que es el autor de ese artículo, así que creo que después de presentarlo, Jesús María, como él le gusta, que justamente, bueno, escribió ese artículo, que a mí también me sorprendió. Yo, bueno, cuando me comentaron el tema, yo dije, bueno, sí, será tan así. Y después, bueno, el artículo es muy contundente, ¿no? Así que, ¿por qué no nos contás? Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo le va? No, bueno, ese artículo lo escribí en base a una información que sale de un estudio que fue presentado el año pasado en una reunión de diálogo interreligioso en Europa, y que dice que cada 5 minutos muere un cristiano por su fe cristiana. Bueno, yo no sé si son esas cifras, pero a mí que me gusta mucho el tema de los mártires, he escrito 2 libros en relación a los mártires, uno que se llama Los mártires de Argelia, sobre el asesinato de 7 monjes trapenses en Argelia. Después se ha hecho una película, no en base a mi libro, pero el libro ese que lo escribí con Bernardo de Olivera fue el primero que salió en el mundo sobre ese tema. El año pasado ya se dio en Argentina la película de Dioses y de Hombres, que toca sobre el tema del martirio. Y después también escribí otro libro que se llama Diálogo con el Islam, que está relacionado con el asesinato de un sacerdote italiano en Turquía, don Andrea Santoro. Y bueno, por ejemplo, hace un año estuve en la India investigando la vida de la Madre Teresa y me encuentro que en la India todo el tiempo están matando cristianos. Hay un estado que se llama Orissa, y no es el Islam el que los persigue, sino que es un partido fundamentalista hindú el que mata a los católicos en la India. Y después te vas a China y la iglesia que responde al Vaticano, esos católicos son perseguidos y dan misa escondidas en los departamentos. Y en Corea del Norte están en los campos de concentración del Partido Comunista. Y bueno, y así seguís. En Pakistán tengo el caso que yo estoy sacando, cada vez que puedo la nombro a Asia Bibi, que es una señora muy humilde de campo,
que a raíz de un problema que tuvo con otras mujeres que no quisieron beber con ella del mismo vaso de agua, porque decía que era impura al ser infiel, y ella habló de su fe en Cristo y qué sé yo, terminó presa, sigue presa, la habían condenado a muerte, el presidente de Pakistán la indultó, pero metieron un recurso de amparo y hace 5 años que está presa. El juez le dijo que si reniega de su fe cristiana y dice que acepta el Islam, la sueltan, y esta mujer, una mujer que debe ser analfabeta, una campesina, es un ejemplo para el mundo, no quiere renegar de su fe, prefiere seguir en un calabozo en Pakistán. Entonces, es un hecho cierto. Yo no sé si el número de los 5 mártires o un mártir cada 5 minutos es exacto, porque eso es muy difícil de saberlo. Estos estudios se hicieron en base a un centro de estudios en Estados Unidos muy serio, pero yo no puedo corroborarlo exactamente, pero que hay en todas partes del mundo persecución. Uno de los datos que ponías en el artículo es que en ese congreso, cuando se planteó este tema, digamos, medio a regañadientes, pero tuvieron que reconocer las otras religiones que en este momento eran los más perseguidos, eran los católicos en el mundo, mucho más que los judíos o que los islámicos. Sí, claro que sí. Es la religión más perseguida, ya te digo, no solo en países del mundo islámico, sino también en áreas, digamos, donde hay partidos comunistas o donde hay un fundamentalismo hindú. ¿Es un fenómeno de Oriente o también este nivel de persecución y de discriminación se encuentra en Occidente? No, en Occidente ya la tenemos en cuanto a cuando vos vas a algún medio, como les decía antes de entrar en el programa, hay una discriminación hacia el cristiano en Occidente increciendo. No sé si nos van a matar, pero en algún momento nos pueden llegar a matar por defender ciertos principios y valores cristianos. En Europa, la censura y la discriminación que hay contra aquel que diga el nombre de Dios, que pronuncie la palabra Dios, ¿no? Ya como que te empiezan a perseguir. No sé qué opinan ustedes, pero... Nos acompaña también Norberto Padilla, es profesor universitario y ha sido secretario de Culto de la Nación. Norberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. ¿Cuál es su mirada, Norberto, sobre este fenómeno de la discriminación religiosa que presenta Jesús María Silveira en Occidente y esta brutal persecución que llega hasta la muerte en numerosos casos, fundamentalmente en Oriente? Creo que fundamentalmente es el desconocimiento que hay en tantos lugares del mundo de la libertad religiosa como derecho fundamental, puede decirse casi primario o principal de la persona. Y muy bien, Jesús María, hay por una parte decir lo que es la persecución abierta, ¿no?, que vemos en tantos países, inclusive en países donde no es oficial esa persecución, ¿no? Caso, por ejemplo, en Irak o en Egipto, ¿no?, de personas que son cristianos, no solo católicos, sino coptos cristianos, por ejemplo, que son perseguidos y que puede decirse es muy difícil para ellos vivir en una sociedad donde hay una presión constante para que dejen su fe, ¿no? Y a veces, bueno, sus iglesias son incendiadas, son interrumpidos sus actos de culto, etcétera. Pues también puede decirse está lo que podemos decir la tendencia del mundo, cada vez que quisiera, digamos, no una sana laicidad, digamos, ¿no?, sino un laicismo que lo que quisiera es confinar lo religioso a las iglesias, ¿no?, que no se exprese, que no tenga un lugar en la plaza pública, que no hable de los temas de la dignidad de la persona humana, de la vida, de la pobreza, de los grandes temas que tienen que ver de matrimonio, de la familia, sino que esté encerrada en la iglesia, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, si están encerrados en la iglesia está bien, pero Dios no tiene nada que ver con la vida de las personas. Esto es, yo creo que es una tentación que hay en el mundo de hoy, y el Papa Benedicto XVI muchas veces, y lo mismo la Santa Sede en los organismos internacionales marca el peligro de esto,
que es como una especie de fundamentalismo al revés, puede decirse, ¿no? De exclusión de lo religioso. Recién decías, Norberto, que les gustaría si uno estuviese confinado dentro de la iglesia y entonces ahí no pasa nada, pero ha habido países donde están reunidos en las iglesias, recuerdo hace poco en Navidad en el África, y directamente lo que bombardearon fueron las iglesias con la gente adentro, ¿no? Bueno, en casos ha ocurrido esto terriblemente es en Nigeria, por ejemplo. Hemos estado en Nigeria y concretamente en Egipto la misa de Navidad. Sí, en Alejandría una iglesia copta. Sí, exactamente. Así que, pero por eso estamos diciendo más bien de ahí donde los derechos humanos en general son respetados, donde hay una sociedad democrática, pero la tentación del laicismo es la exclusión de lo religioso. Claro. No se puede hablar de Dios. Por ahí en Oriente y Medio Oriente es como que lo que se está atentando es contra la libertad religiosa. Hay muchos países con estas leyes antiblasfemia, principalmente en algunos países islámicos, donde te pueden meter preso por cualquier motivo, digamos, ¿no? Hace un ratito, Jesús María, contabas de la experiencia de este sacerdote en Turquía, sobre el cual escribiste el libro que gentilmente me has regalado hoy. De paso podés contar, Max, cómo es el diálogo. Aquí está, Diálogos con el Islam, Jesús María Silveira, Martirio, Búsqueda y Hallazgo de don Andrea Santoro. ¿Por qué nos contás brevemente, comentaron la historia de este sacerdote? Bueno, este libro nace porque yo recibo una noticia por internet de que un chico de 16 años gritando Alá Akbar, Dios es grande. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Seguimos hasta la medianoche, estamos compartiendo este encuentro con Jesús María Silveira, que es periodista y escritor, y con Norberto Padilla, profesor universitario y ex secretario de Culto de la Nación. Norberto, a vos te ha tocado en tu gestión, y lo hicimos juntos, el hecho de compartir la experiencia, por un lado, cuando fue hecho cardenal Bergoglio y también Mejía, que pudimos viajar juntos a Roma y compartir en aquel momento con Juan Pablo II, después también para instancias más tristes, ¿no?, de su despedida. Pero ahora que que Benedicto XVI viaja a Cuba, y teniendo como en el espejo ese anterior viaje de Juan Pablo II, que fue tan fuerte, ¿no?, esa presencia del Papa impensable en la Cuba de Fidel, y hoy un Benedicto XVI también que se aproxima en un primer viaje a América, cosa curiosa, ¿no?, que el primer viaje a América Latina, el primero fue a Brasil, aparecida, es verdad, pero el segundo viaje, México y Cuba. Bueno, nos gustaría que nos dieras tu visión. Efectivamente, yo he seguido por la televisión la llegada a México, la misa esta mañana en León, el Papa con el sombrero charrúa puesto, el Papa muy cariñoso con los niños, muy sensible, muy tierno, y la gente contenta. Y uno dice, bueno, realmente es el sucesor de Pedro que está, llámese Juan Pablo II, llámese Benedicto XVI, y está haciendo lo que tiene que hacer, que es confirmar en la fe a sus hermanos. Este es el sentido del viaje a México, que hacen además 20 años de la normalización de las relaciones entre México, que era un estado extremadamente laicista, al punto tal que los sacerdotes no podían usar traje clerical. Inclusive se discutió si Juan Pablo II no había violado la ley al bajar del avión vestido de papa, el primer viaje que hizo a México. Gracias a Dios, hace 20 años se normalizó esta situación. Hay una ley que permite una libertad bastante, digamos, buena para la Iglesia y para las iglesias en general, y ahora eso se está reformando para mejor, pero no sin alguna polémica, por supuesto. Y además, evidentemente es un país que ha tenido guerras religiosas, donde ha habido muchos mártires, precisamente, los cristeros, especialmente mucha gente campesina que fue muerta por la fe. Y el Papa, bueno, ha estado ahí
y está todavía, ¿no? Está viajando mañana a Cuba. Y efectivamente, fijémonos, si uno podía pensar, bueno, Juan Pablo II va a significar un cambio fundamental en el régimen cubano, esas cosas no ocurrieron. Tampoco va a ocurrir ahora. Lo que sí creo que va a ocurrir, primero, es fortalecer a la Iglesia, que pasó épocas de persecución, verdaderamente. De persecución, de cual la gente era intimidada porque se hacía bautizar, por ejemplo, o iba a la iglesia. En Cuba. Donde uno era marginado de la sociedad si era cristiano. Y entonces, esa iglesia necesita ser fortalecida. Juan Pablo II creó cardenal al arzobispo de La Habana, Jaime Ortega. Eso es muy importante, me parece un gesto que marcó una predilección, un amor del Papa por la Iglesia en Cuba. Y el Papa va ahora, Benedicto XVI, a los 400 años la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, el cual puede decir con la Virgen de Luján, aún la gente quizás menos cercana a la religión, igual la Virgen de la Caridad del Cobre es algo muy profundo para ellos. Y yo creo que es quizás lo que había que esperar, por un lado, marcar la presencia de esos 400 años de la Iglesia en Cuba. Concretamente, por ejemplo, está la figura de Félix Varela, un héroe de la independencia cubana, que fue un sacerdote, que en el exilio fue párroco en Nueva York, como tantos curas cubanos, o de origen cubano, que hoy hacen su ministerio en los Estados Unidos, precisamente habiendo tenido que refugiarse ellos o sus familias de una dictadura, de un totalitarismo que, digamos, hace más de 50 años no se sabe lo que son elecciones. Es decir, un régimen totalitario. Entonces, y quizás lo que mejor que podemos pensar, aparte de todo lo que trabajará la gracia, es que los laicos cubanos realmente se vayan, estén imbuidos del sentido de que la transformación de la sociedad cubana tiene que estar imbuida de principios cristianos y de los valores trascendentes. Y eso yo creo que eso solamente los laicos van a ser los promotores de la política, pero la Iglesia como tal evidentemente no es la autora de la política, sino es la que forma, es la que ayuda a discernir, pero son los laicos en las diversas tareas de la responsabilidad de la vida política los únicos que pueden hacer ese cambio que el país necesita, porque como dijo el Papa, el marxismo no sirve, y esto está demostrado porque en realidad de lo poco que queda, aunque siempre hay gente con ganas de reinventar cosas, es precisamente Cuba. Me parece que también hay algo interesante. Esta semana escuchaba una definición del nuevo anuncio en la Argentina diciendo justamente que cuando los periodistas ponen mucha expectativa bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a juntar con las damas de blanco, con los opositores? No termina de entender que el Papa viaja como vicario de Cristo y lo que viaja es a fortalecer la fe de un país. Por lo tanto, lo que le preocupa en primera instancia digamos, no es meterse en cuestiones internas y políticas de un país, sino tratar de velar por la libertad religiosa de los fieles, ¿no? Esto de que vos señalabas al principio, que Pedro viaja para fortalecer la fe de sus ovejas, no viaja primariamente para ver si puede derrocar a Fidel, no es el interés primario de la Santa Sede, pero los periodistas lo presentan así, ¿no? La expectativa está puesta en qué va a decir el régimen y se dijo algo del marxismo, y lamentablemente a veces tienen una visión tan opacada, tan reducida de la realidad, que terminan no captando cuál es la esencia del motivo del viaje. Sí. Yo, Guillermo, tuve oportunidad de estar 3 veces en Cuba. Incluso escribí un libro en Cuba. Y he ido viendo en diferentes momentos que fui visitando Cuba cómo fue cambiando el tema religioso, ¿no? Porque la primera vez que estuve en La Habana, me acuerdo que fui a la Catedral de La Habana y muy poca gente, una cosa que con la visita de Juan Pablo II cambió. Y yo nunca me voy a olvidar de los gritos de libertad de la gente de La Habana durante la misa de Juan Pablo II, que atinadamente no se metió en política, pero la gente, cuando el Papa nombró únicamente la palabra libertad,
la gente empezó a gritar libertad, libertad, libertad. Y esa visita de Juan Pablo II a Cuba fue provocando como un cambio en el culto de la gente, en la participación de la gente. No te olvides que en Cuba hay mucho sincretismo, bastante parecido al que hay en el norte de Brasil, entre lo que serían los ritos lucumbí y la Iglesia Católica o la religión católica. Hay una mezcla importante. Yo creo que en eso la visita de Juan Pablo II fue como un basamento para que se empezara a practicar más el culto abiertamente. Y creo que esta visita de Benedicto, en mi corazón lo siento que va a producir algo fuerte. Porque Benedicto, pese a que todos esos periodistas que uno lee en diarios importantes siempre se la pasan criticándolo, y ya salieron con que no va a recibir a las damas de blanco, como vos bien decís, el Papa no va a hacer política partidista a un país, no puede, porque tiene que amar también a Fidel Castro, es hijo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que Benedicto va a producir un efecto desde la razón. Yo creo que lo que tiene este Papa, que a mí me encantan sus escritos, y de Juan Pablo II me gustaba más el carisma popular, ¿no? Pero Benedicto piensa muy hondo, y yo creo que va a dejar una semilla muy grande de pensamiento en Cuba. Piensa muy hondo, cala con su pensamiento muy hondo. Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más. Bajo la luz de mi vela encendida, otra vez te vuelvo a recordar. Busco en mi conciencia una salida, busco una razón para confiar. Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más, y sé que puedo hacer algo por ti. Tú sabes bien, haces falta para que me ría. Hace tiempo dejé de vibrar. Ahora entiendo bien lo que decías, que vale la pena respetar. Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más, y sé que puedo hacer algo por ti. Tú sabes bien, y tú también, algo por mí. Y así saber que nuestro amor es especial, porque es real, que nuestro amor no morirá. Guardo tus ojos en mi mente, como el sol se guarda bajo el mar. Fueron muchas cosas que vivimos, como para que pueda olvidar. Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más, y sé que puedo hacer
sabes bien. Yo sé que volverás. Yo sé que hay algo más. Y tú puedes hacer algo por mí. Yo sé que volverás. Yo sé que hay algo más. Y sé que puedo hacer algo por ti. Yo sé que volverás. Yo sé que hay algo más. Y tú puedes hacer algo por mí. Escuchábamos a Diego Torres, sé que hay algo más. Estamos conversando sobre esta visita del Papa Benedicto XVI. Está en México, está pasando prontamente a Cuba, dos países con una historia, como bien destacaban Norberto y Jesús María, con una historia de un siglo de mucha tensión, de mucho conflicto y de mucho mártir por la fe. ¿Cómo se cura, cómo se sana esa historia en un pueblo, ¿no? Digo, México, vos destacabas, Jesús, lo de los cristeros, Sí. cantidad, centenares de sacerdotes y de campesinos asesinados por el solo hecho de ser cristianos. ¿Cómo hace un pueblo para reencontrarse y sanar sus heridas sin olvidar? Para mí lo mismo que una familia, abrazándose y pensando en el futuro. Ese tema del olvido, bueno, yo no me quiero meter en ese tema, pero si no hay un poco de olvido, tiene que haber una dosis de olvido para que haya perdón. Tiene que haber una dosis de olvido. Nos pasa, yo tengo una familia numerosa, 6 hijos. Hay peleas en los hogares, pero a veces las heridas se sanan poniendo un poquito atrás el tema de lo que pasó, porque si no, si volvés siempre al recuerdo de la causa de la herida, es muy difícil sanar. Yo creo que se sana mirando para adelante, abrazándose y teniendo esperanza en un futuro mejor. Eso es lo que pienso personalmente. Creo que sí, es así, totalmente, ¿no? A ver, me parece que hay como dos vías diferentes, que son, una es la vía de la justicia, y en esto me gusta mucho recordar también lo del Papa con Ali Atka, ¿no? Cuando sufrió el atentado, porque en una primera instancia el Papa lo va a visitar a la cárcel, tiene un diálogo con él, digamos, le pregunta, pero después deja que la justicia italiana actúe por su cuenta. O sea que el perdón él se lo otorga de corazón por lo que le hizo la persona, de persona a persona. Pero después también la justicia no soslayó, digamos, no pidió la justicia. Después de varios años de cárcel sí pidió que lo indultaran, pero fue como una acción posterior y él ya había estado un tiempo preso, ¿no? Entonces, y había manifestado su arrepentimiento. A mí me parece que son instancias que a veces también un olvido liviano no terminan de curar. Lo hemos visto en nuestro país muchas veces. Entonces creo que, bueno, es sin duda que un país tiene que mirar al futuro, pero mira al futuro sin desconocer lo que le pasó. Y es verdad también, y en eso tenemos que hacernos cargo, cosa que plantean muchas veces los países islámicos, que no todo lo que tiene Occidente para ofrecer es bueno. Entonces nosotros queremos, digamos, nos presentamos al mundo como una suerte de valija de la famosa caja de Pandora, ¿no? Que cuando Pandora era muy curiosa y le encerraron en la caja todos los males. Y bueno, lo único que no pudieron, digamos, que no pudieron matar fue la esperanza, ¿no? La esperanza siempre queda, pero los males están presentes en el mundo. Y en las sociedades libres también, no son tan libres, ¿no? Entonces, sí, en Occidente el sueño americano, que era el paradigma, un poco se cayó. O sea, el sueño americano no da respuesta para, digamos, Oriente, el Medio Oriente, un ciudadano del Medio Oriente ve todo lo que pasa en Occidente con este laicismo que vos hablabas, bueno, y se agarra la cabeza, ¿no? Porque alquiler de vientre, manipulación genética, aborto, esto, lo otro.
Bueno, por eso creo que podría ser un buen cierre para este programa, que justamente cómo ve la situación del mundo actual, ¿no? Porque tantos paradigmas se han rajado, se han caído, y uno advierte que en el mundo hay un desconcierto hacia dónde ir, digamos, hay una ausencia de liderazgos también, ¿no? Cuando uno mira la posguerra, digamos, se veía emergentes de, no sé, digamos, de grandes estadistas o pensadores, los que diseñaron la Unión Europea, ¿no? Que también vienen de un pensamiento cristiano. Y ahora lo que uno advierte en el mundo es como, digamos, todo es medio como la encuestita de último momento. Nadie es capaz de jugarse por una idea, ¿no? Como que todo el mundo está mirando una encuesta a ver qué es lo que hay que pensar, como que no hubiese ideales por los cuales vale la pena vivir y aún morir, ¿no? Exacto, y además hay como una banalización, es decir, no hay nada trascendente, no hay valores, el subjetivismo es absoluto, todo es relativo, y entonces evidentemente, como dice, nada por lo cual valga la pena jugarse. Y por otra parte, uno echa de menos cuando viene figuras como, no sé, como vamos, Alcide de Gasperi, por ejemplo, ¿no? o Robert Schumann, etcétera, ¿no? Figuras magníficas que eran católicos comprometidos, Konrad Adenauer, ¿no? Eran católicos comprometidos que reconstruían sus países verdaderamente, ¿no? Y capaces de realmente insuflar una mística a sus pueblos. Y hoy en día nos falta, yo creo, mucho de eso. ¿Y no tenés la sensación de que en la iglesia pasa algo parecido, ¿no? Yo digamos, escuchaba lo que decía Jesús, lo comparto plenamente. Yo creo que Juan Pablo II era un papa para mirar, lo digo siempre, y Benedicto XVI es un papa para leer. Creo que es un gran sabio, pero es una especie en extinción, ¿no? Son los últimos resabios de aquella sabiduría que tuvieron tantos, que cuando uno los lee hoy en día, a mí, digo, me siguen emocionando profundamente cuando leo cosas del preconcilio, anteriores al Concilio Vaticano II, las discusiones, el nivel de las discusiones teológicas que había entre un Ratzinger, un Congar, no sé, un von Balthasar, o sea, grandes intelectuales que se animaban a discutir y a plantearse cosas y a enfrentarse muchas veces, un Hans Jung, ¿no? Y hoy en día, ¿cuál es la generación que reemplaza toda esa intelectualidad? Me pasa que en muchos de las, como al descristianizarse la sociedad, las familias, además de en crisis, entonces muchas ha perdido esa base cristiana que había. Entonces, Benedicto XVI está insistiendo mucho en ir a lo esencial, ¿no? Digamos, ese anuncio de Cristo muy básico a una gente que, digamos, que para lo cual quizá toda una elaboración que hemos hecho siempre es demasiado complicada. Hay que empezar como muy de lo esencial, ¿no? Y yo creo que ahí está lo fundamental de los testigos, que como decía Pablo VI, sí, hoy en día el mundo necesita más testigos que maestros, ¿no? Realmente lo que hoy llega, y lo vemos por los jóvenes, que están haciendo misión, que están haciendo la Pascua Joven, que están yendo a los hospitales o a las villas, eso evidentemente es evangelio vivo, y entonces yo creo que el mundo de hoy eso le va a significar algo, pero eso va junto con el anuncio explícito